tipos de soldadura, para recordarlo, los equipos que se necesitan. Esta es soldadura de arco, soldadura de gas sería esta, que sirve también para cortar placas, planchas. Y estábamos introduciéndonos en el dimensionamiento. Creo que ya hicimos un ejercicio primero, o todavía no. Todavía no, ingeniero. Ya. Entonces aquí vamos a indicar este primer caso de unión con soldadura, pero sería unión de soldadura de filete. De filete cuando se tiene una disposición como esta, es decir, dos placas, y unidas a través de soldadura en sus extremos. Y esa soldadura es de forma triangular, que tenemos que entender de que la altura que podemos abarcar en la pieza de metal base es de una cierta altura disminuida en un 16 de pulgada, es 1.36 milímetros sería, menos del borde. Este borde para mantenerlo en forma recta y que tenga un acabado perfecto en nuestra soldadura. Pero de todas maneras, si es que invadiéramos este borde, el hecho es de que se puede deslizar la soldadura hacia esta parte y quedar entonces con mal acabado acá, unas ondulaciones que podría presentar que no muestran, no dicen nada bien, digamos, del soldador. Por esa razón, entonces, para mantener el filo exige que no sobrepase en esta medida. Si llamamos T' al espesor de la soldadura y T al espesor de la placa, entonces sería T menos 1.6 milímetros para el máximo de espesor de soldadura. La notación que se emplea para simplificar, diríamos, el detalle, es de esta manera expresada, como decir, agrandarlo un poco más. Ya, como decir que tendríamos esta situación. Abajo. Mirada. Ya. Está mejor en el original. Tamaño original, ya. Entonces, decíamos de que era útil referirse al tamaño máximo de la soldadura para cumplir cuando tengamos que determinar, por ejemplo, el espesor, de no sobrepasarnos este límite. Y hay que hacer tres controles en realidad. Uno que sería determinar la capacidad de la placa de tracción, y lo haríamos en esta sección total, o el área bruta si quieren. Y otra sería resistencia al corte de esta soldadura, para evitar el deslizamiento de esta pieza con relación a la otra. Entonces se van a solicitar acá tensiones de corte, se van a aparecer tensiones de corte en esta parte, que están limitadas entonces por la resistencia que nos recomiendan para ese fin. Y otra sería que la soldadura no rompa aquí en esta parte de soldadura misma, ¿no? Y esto sería una garganta teórica, que estamos hablando de un espesor de 77 de T', porque esto es 45 grados acá, 45 grados acá, entonces T' y T' se distribuyen de esta manera.
es un triángulo que tiene entonces lados iguales y define entonces un ángulo de 45 grados. Eso es lo que se puede controlar, ¿no? En algunos casos excepcionales se puede hacer una parte más larga que la otra, pero la práctica común es hacerlo así, T', T'. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Vamos a procurar hacer un dimensionamiento de esta soldadura de tal manera que la placa desarrolle toda su capacidad a tracción, y para eso vamos a darnos datos entonces de T y de la profundidad B, que vamos a llamar B a la profundidad, E al espesor de las placas. Vamos a decir que esa barra tiene estas dimensiones. Estamos indicando acá T, 1.2 centímetros, y T', y la dimensión máxima que se podría soldar, o la dimensión mínima, digo, que se podría soldar para cumplir con las normas. Entonces, con este dato y en el espesor de 1 centímetro, vamos a procurar hacer nuestro dimensionamiento. Aquí está la dimensión máxima, que sería 1 menos 0,16, que sería 1.6 milímetros, 0,84 para este caso, ¿no? Para un espesor de 1 centímetro. Y así entonces vamos a entender de que hay que especificar también el tipo de soldadura. Va a ser el E7013. Ya en la clase anterior hemos indicado el significado de este número, 70, como 70.000 libras por pulgada cuadrada. Y eso significa en kilopontios centímetros cuadrados 4.900. Multiplicamos por 0,07. Bien, la relación de carga que va a ser esta, aquí vamos a ponerlo así. 0.40. Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar de nuevo la T máxima, T mínima? Vamos a decir eso. Entonces, T máximo de soldadura, T' máximo, la altura de esta T menos 1.5 milímetros. Y esto es lo que está indicándose aquí. 0,16 centímetros es 1.6 milímetros. Entonces, si es un espesor de 1 pulgada, o digo de 1 centímetro, sea 1 menos 0,16, 0,84. Este es el tamaño máximo de la soldadura. Y este otro de mínimo es por el tamaño que tenemos que cubrir, de 1.2. Si hay una dimensión, por ejemplo, tan pequeña como 2 milímetros, no podemos ponerlo porque nos dice T mínimo es 0,50 para esta relación. ¿Por qué eso mínimo? Porque la soldadura, cuando un espesor muy pequeño con relación al tamaño de la placa, entonces se enfría más rápidamente que la placa y queda tensionada, diríamos. Y eso no podemos saber exactamente con qué tensión quedó. Para que evitar eso, entonces dice una dimensión mínima para que acompañe el enfriamiento del total de las secciones próximas, de la área próxima, con la soldadura. Y por eso se especifica un mínimo, que vamos a verlo allá en una tabla para los diferentes espesores de placa, cuáles son los mínimos que recomiendan. Pero el máximo está establecido así. Este le dice 1.6 milímetros a la altura que tiene y va a tener el máximo. ¿No hay fórmula para T mínimo? Más adelante vamos a indicarlo, pero no quiero confundirlo todavía. Ya, aquí está. Entonces, el enunciado del problema dice, una barra de 12 centímetros y el espesor es 1 centímetro. Y el electrodo es 7013, entonces aquí tenemos la tensión última para la soldadura, 4.900, cuando multiplicamos por 0,07. Y vamos a determinar la capacidad por tracción primero. ¿Cuánto puede aceptar esta barra? ¿Qué valor de P puede hacer esta barra? Y vamos a hacerlo entonces con este siguiente control, ¿no? Ese control por fluencia, para no llegar entonces al límite de fluencia que sería este. Y este es el dimensionamiento por tracción para una barra lisa. Entonces gamma
Aquí vamos a poner gamma 1.44 sería, si es que ustedes sacan para esto 60% para carga viva, para carga muerta 0.4, es 1.4, ¿no? 44. 1.44, no es ninguna novedad eso. Y así lo aplicamos entonces acá. 1.44 por P, ¿no? 0.90 por FI, 12 es el área por 1, 12 por 1 es el área. Y así determinamos entonces la máxima capacidad que puede desarrollar esa barra. 18.975, veamos si es verdad. Sí, sale ese resultado. Entonces, si es que confiamos que está correcto este resultado, ahora nos vamos a determinar el tamaño de soldadura para generar esta carga, ¿no? Para que la unión desarrolle esta carga. Y entonces sería esto, lo que hacemos con control por corte sería aquí. Gamma por P, 0.90 FI, AM, ya vamos a indicar de qué se trata, 0.60 es la resistencia por corte. Este es un factor de minoración de resistencia también, pero esto es para el tipo de esfuerzo. AM va a ser T' por 12 centímetros. A ver, ¿qué T'? T' es esto. Y esta, nuestra incógnita en realidad. Por B, que sería la profundidad, ¿no? Entonces es un área que es donde se desarrolla el corte, donde se genera el corte. Y aquí vamos a expresarlo de esta manera entonces. Entonces, acá, entre esta pieza, ¿sí? Y así, esas son las tensiones de corte que aparecen en esta área. Y lo mismo acá, por eso vamos a multiplicar por 2. Esta resistencia al corte es la que tenemos que cubrir, entonces vamos a borrar esto. Ya cumplió su función. Y vamos a volvernos a esta parte. Entonces, AM va a ser T' por 12 centímetros. Y es una área. Hacemos reemplazo. A ver, vamos a tener que callar al cantor. Bueno, hay alguien que está molestando ahí. Ya está. Que se calle el cantor. Ya está. Entonces, esto sería igualando acá la capacidad de la placa al corte. Entonces, aquí tenemos AM es la que nos faltaba. AM va a ser T' por 12 centímetros, 0,2 y 2 porque son 2 cordones los que estamos utilizando. Y sacamos así el T' que corresponde. Sí, sale 0,83. 0,83, entonces está bien. Podemos comparar con este 0,84 que es el máximo y estaríamos dentro de lo que nos piden, ¿no? 0,84 el máximo, está bien, 0,83 estamos poniendo. Ahora, sería ya por la parte de soldadura. ¿Cuánto resiste la soldadura? Y esto es lo que vamos a poner como incógnita ahora. T', pero a partir de la resistencia de la soldadura misma. Y aquí entonces vamos a poner como área de soldadura que resiste a esa solicitación de corte combinado con tracción. T0 sería igual 0,77 porque este es 45 grados. Este cateto, ¿no? Su longitud multiplicado por B va a ser el área de soldadura. Y aquí lo tenemos entonces. Bien. Pero aquí hay que poner 0,75 como factor de minoración de resistencia. Y esta es la tensión última, 4.900 en este caso. Y A0 es el área de la garganta teórica que está llamando allá. Y 0,70 CD' por B sería, ¿no? Área sería 0,77 por B. Aquí me faltó ponerle B. B. Esta es área. Y esta es una extensión, una dimensión de la garganta y este es el ancho
Y así, si hacemos esos reemplazos, entonces tenemos acá determinado un espesor también en base ya a la resistencia de la soldadura. Sí, sale ese resultado, ingeniero. Si es que sale, si ya hemos comprobado entonces las tres dimensiones, las tres determinaciones, uno de la carga y otro ya por la soldadura, pero en contacto con el metal base, y otro por solamente la soldadura. Y esto comparamos entonces con el máximo, y todos están entrando dentro de ese rango. Y digo entonces que la soldadura que podemos aplicar sería la mayor de estas tres, porque hace cumplir a las demás. Sería 83, entonces no 73. Y comprobamos con la soldadura mínima para este caso que es 0,5 y estaría bien, ¿no? Está superando la soldadura mínima, pero está por debajo de la soldadura máxima. Está ok, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, este va a ser... Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar de nuevo control por soldadura? Las variables que están en el término del lado derecho del igual. Acá, ¿en esta parte o en esta parte? No, en la parte derecha. Sí, pero ambas son para soldadura, ¿en esta o en esta? La última. Allá, la última. Entonces tenemos acá, el factor es 0,75, phi sería 0,75, el gamma sigue siendo 1,4, P la capacidad que queremos desarrollar, y FW es 4.900 porque el electrodo es 70, 7 por 70.000 por 0,07 es 4.900, y área sería este producto, 70.7 de T' por B. ¿Qué es 70.7 de T'? Esta longitud. Por la profundidad sería el área de corte. Y así entonces tenemos esa expresión que define esa capacidad. Cuando multiplicamos por 0,6, porque así está en la fórmula para corte, y son dos cordones, soldadura. ¿Qué estaría, no? Dos cordones de soldadura, 4.900, área, 0,73. Cumple entonces, ¿está bien? Este es el que rige, decíamos. Rige este. Ok. Listo, está bien, con eso nos quedamos entonces. Esta no es solución. Sí. Esa solución para que desarrolle esta capacidad total. ¿No? Ya está. Entonces, ahora vamos a ir a otro tipo de soldadura. Y los máximos y los mínimos vamos a indicarle. Por acá deberían estar los máximos y los mínimos. Aquí están máximos y mínimos. Usted lo tiene en el texto también. Simbología dice, ¿no? ¿Qué es lo que podemos expresar con esta notación que empleamos, esta flecha, ¿no? Que empleamos para indicar la soldadura? Que si hace esa soldadura en el campo, ese puntito indica, ¿no? Y es que toda la vuelta, por ejemplo, en una soldadura de una placa con otra, entonces esto dice alrededor, ¿no? Todo. Y esta es lo que vendría a ser la dimensión de la soldadura, ¿no? Cuando ponemos así, sería de ambos lados. Y lo vamos a graficar mejor. Esta es la notación que empleamos. Si este perfil se va a soldar, digamos, esta ala al alma, entonces podríamos decir que soldadura de filete, así indicando con este triángulo, de 5 centímetros de espesor, aquí está, 5 centímetros de espesor, de 20 de longitud, cada 30 espacios sin soldar, ¿no? Alternados, digamos. Cuando es lleno todo, completo, de 20 centímetros, pondríamos, o digo, de soldadura simplemente corrida, ¿no? Pero aquí está interrumpida, entonces 20, 30 sin soldar, 20, 30 sin soldar. Y en algunos casos sería entonces todo continuo, entonces indica simplemente ya sin esto, ¿no? Y este puntito es soldadura de campo.
Y eso es lo que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de tamaño máximo, entonces seguramente estamos por acá. Dimensión transversal es mínima y dimensión transversal es máxima, ¿no? Cuando es 6 milímetros el espesor de la placa, entonces 3 milímetros sería el mínimo que ponemos para la soldadura. Cuando es 12, en nuestro caso, 5, ¿no? 5 milímetros. Estamos cumpliendo entonces con eso porque estamos poniendo 8.3 milímetros. Pero cuando son las dimensiones transversales máximas, dice, quítele un 16avo de pulgada. Aquí está, eso es lo que hemos hecho arriba, ¿no? Sí. Pero cuando son dimensiones tan pequeñas así como 6 milímetros, entonces haga de cuenta que todo lo va a llenar como si fuera soldadura a tope. Y eso es. ¿Cómo se puede aplicar también esta soldadura? Puede ser así, en partes de ella, para equilibrar, digamos, las dimensión, que iba a ser más larga porque la carga está más próxima a esto, que iba a ser más corta. Si nos imaginamos como una pieza simplemente apoyada en este borde y en este borde, entonces esta resultante va a demandar más soldadura acá, más larga, y aquí menos, para que esté equilibrado, ¿no? Que todo esté trabajando de la misma manera. No nos impide eso a que podamos hacerlo todo acá, vamos a gastar simplemente más material, que sea ambulado. Si no lo necesitamos, entonces podemos hacerlo así. ¿Qué es lo que se tiene además? Que las vigas pueden estar, por ejemplo, soldadas así como todo alrededor, a una columna, si es que se puede hacer eso. En otros casos se deja un espacio entre ellas y se suelda una placa o un angular acá, así, que soldado acá y soldado a la viga. Hay varias formas de materializar esa disposición, pero estamos indicando algunas de ellas. También para uniones con... Sí, No sé si podría subir un poquito más arriba. subir. Sí, Y ahí, más, un poquito. La anterior imagen. Esta de aquí, esa. ¿Por qué L2 es más chica que L1? Eso no entendí. Disculpe. ya, si quiere podemos hacer un ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, esta capacidad que puedo determinarla de este angular, es P, así como lo hemos hecho anteriormente para la otra. Entonces aquí estas soldaduras están trabajando a corte. ¿Entre qué? Entre la placa y el elemento, y también en la parte de garganta teórica, lo mismo que acá. Está trabajando de la misma manera aquí. Se va a cortar de esta manera, se va a comportar de esta manera, lo va a hacer de esa manera. ¿Sí? Entonces puede romper acá, ¿sí? O se puede romper acá, puede desplazarse esto, corte. Entonces, eso es el control que se puede hacer acá. En esto. ¿Por qué la soldadura más larga en una que en otra? Porque están esforzadas de diferentes maneras. Vamos a decir aquí, si yo tomo esta fuerza y esta distancia la conozco porque está en el centro de gravedad, estoy aplicando la fuerza, ¿no? Entonces, quiere decir que está más próxima a este lado. Y si pongo un apoyo aquí y otro apoyo acá, y saco la reacción en este punto que en este, esta reacción va a ser más grande porque la carga está más próxima, ¿no? Entonces, con consecuencia va a necesitar un cordón más largo, soldadura. Aquí va a necesitar uno más corto, pero que sumado ambos cordones tienen que dar P, las dos reacciones tienen que dar igual a P. Eso es lo que se hace, ¿no? Por eso es lo que es más larga una que la otra. Ya, entonces puede ser combinado. También con perno podría hacerse combinado así de esta manera también, ¿no? Es decir, que aquí hay una conexión en la parte superior, en la parte inferior, y para el alma un ángulo, por ejemplo. Es otra solución con perno. Pero nos va a interesar ahora resolver con soldadura para nuestro apoyo que ya hemos calculado en la clase anterior. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí estamos. Con esta tabla vamos a poder determinar que está virgen esta tabla, es decir, vamos a determinar entonces la soldadura acá. Y es que recordamos, y estos creo que eran los datos que teníamos del ejercicio anterior,
para resolver con pernos. Esto hemos hecho en la clase anterior, ¿verdad? Hola. Sí, sí, No me están devolviendo la pregunta. ¿Están escuchando? Sí, sí. Ingeniero, ¿se escucha? Ya, entonces, le pregunto si hemos hecho la determinación del diámetro perno en la clase anterior para la viga esta que resultaba como dato, ¿verdad? Sí. Ya, entonces para esa misma vamos a hacer esta determinación ahora de soldadura, ¿no? Y nos remitimos al ejercicio anterior, entonces teníamos una reacción, si recuerdan, que este es otro ejercicio, con una carga más puntual acá. Y ya el primer ejercicio. Pero si ustedes lo tienen, me podrían ayudar a decir es tanto. 1700 y no sé cuánto es la reacción. Ya. Vamos acá. 1720, si es que recuerdan ustedes. Sí, ese era. Era, ¿no? Esto habíamos hecho en la clase anterior. Ahora vamos a hacerlo con soldadura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para la soldadura? Tenemos que conocer esta amplitud en cuanto al apoyo se refiere. Sacamos la mitad de eso, decíamos que era 15, ¿no? Aquí está. Este primer valor, ¿dónde está C por acá? Deberíamos tenerlo por acá. Valor de C. Nada. Aquí está. Bueno, si no lo tenemos, lo vamos a poner. 7.5 era. 7.5 era, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí abajito, 7.5C, en el 1.1. 1.1. A la derecha. Ahí está C, 7.5 centímetros. Ya. A 15. T 5. T prima 1 centímetro la placa también. Aquí está, ¿no? C 5. Sí, exactamente. Y dirección en A, aquí vamos a cambiarle entonces. Era 1790. ¿No? 1700. Terminación anterior, 1720. Son dos placas, ¿sabes? Habíamos sacado que placa, entonces la carga esta resulta de 120. La excentricidad que estamos aproximando el resultado acá. Decimos, vamos a probar con 5 centímetros de cordón acá y con una altura que la estamos imponiendo de A igual a 15 centímetros. A estamos llamando a esto. B sería esta parte de acá. Entonces tenemos esto de soldadura, 5 centímetros acá, 15 centímetros acá. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como para encontrar el baricentro de la sección esta, vamos a hacerlo en función entonces de sus dimensiones de cordón. Vamos a entender de que como no conocemos los datos, o digo los resultados del espesor, entonces vamos a asumir un espesor unitario, 1 centímetro, decir, ¿no? Entonces, T' va a ser 1 centímetro, acá en otras palabras. Y esta longitud de 5, esta longitud de 15, nos va a permitir entonces determinar el baricentro. Y así el baricentro entonces lo encontramos, que sería esta dimensión de XG es la que tenemos que encontrar. Y estamos hablando de XG. Vamos a tomarlo desde este punto de acá. ¿Sí? XG. Y entonces sería determinada de esta manera. A ver, vamos a ver. 2.5 por 1 y por 5. Ya que este es el área. 1 por 5. 1 centímetro por 5 centímetros.
por su brazo, que sería 2.5, desde aquí hasta acá, ¿no? Ya, más el momento estático de esta parte. Más 15 por 1, 15 por 1. Por 0, porque estamos tomando como referencia esta línea, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto hay entonces? XG, 10 centímetros, ¿sí? No, está bien. 15. A ver, hagamos la operación. ¿Cuánto resulta esto? Valor de X. Dividido entre la área, que sería 25 por 1. 5 más 5, 10, más 15, 25. Está bien. 25. Esto está mal. ¿Cuánto dice? Este corresponde a otra cosa aquí. ¿Cuánto es XG? ¿Cuánto es XG? 1 me sale. 1 dice. 1 centímetro. Vamos a confiar que es así. A ver, ¿qué estamos haciendo? Repasemos. Área por su brazo. Vamos tomando referencia aquí al eje de referencia a este. Está bien esto. Por 2, porque abajo también hay lo mismo. Y esto sería el área 1 por 15. Por 0, porque estamos tomando desde la referencia. Dividido entre la sumatoria del área. Está bien. El brazo, ingeniero, no debería ser 0.5, si no me equivoco. No, es que estamos poniendo a la línea de... A ver, estamos haciendo simplificaciones, ¿va? A ver, porque no conocemos el espesor todavía. Ah, ya. 1, entonces mal podríamos decir que tomemos 0,5, porque si nos sale, por ejemplo, 8, ya no es verdad, ¿no? Entonces después vamos a acomodar ya eso. Es como si fuera la línea nada más, considere que sea una línea, que en otras palabras podríamos decir que está entrando 5 milímetros por debajo de la placa y está saliendo 5 milímetros para que conserve, digamos, el borde ¿no? El borde que define la placa, ¿no? Ya, está bien. Si es que la operación está correcta, 1 centímetro sería su baricentro acá. ¿Está bien? Entonces como si fuera baricentro de línea, ¿no? Así es, como si fuera Sí. baricentro de línea. Sale 1 entonces. 1, entonces sale 1. Esto lo vamos a borrar porque no está bien. Seguramente se quería indicar otra cosa. Ya. Si es 1 y esto es C igual a 7.5, ya tenemos entonces la posición al baricentro, la excentricidad, ¿no? Sería 7.5 más 4, ¿no es verdad? Excentricidad. Aquí estaría la excentricidad. Igual a 11.50, dice. Sí. 11.50 centímetros. La placa tiene un espesor de 1,27. ¿Cuál placa? Esta. ¿Y para qué nos sirve eso? Para determinar el espesor máximo y el espesor mínimo de la soldadura, ¿no? Es lo que controla. Nos sirve este dato también, entonces, para el espesor máximo y el espesor mínimo. Entonces nos vamos a igualar a esto para que esté más ordenado. Ahí. Ya está. Ahora nos vamos a determinar el momento de inercia de esta figura. Y nos vamos a situar en un eje X y nos vamos a citar a un eje Y. Porque vamos a necesitar después sumar esa inercia en X y inercia Y para determinar el momento de inercia polar, que es el que nos interesa para poder continuar con nuestro cálculo. Aquí está. ¿Qué va a ser? Igual que en el caso de los pernos, si recuerdan ustedes, si quiero la componente F1 de X, voy a utilizar el momento multiplicando por Y sub 1, la coordenada Y sub 1 vendría a ser este, aquí, dividido entre la sumatoria de la distancia al cuadrado. Como es un área unitaria esta, ¿no? Entonces sería el momento de inercia polar acá. Inercia en X, inercia en Y. Esto, sumatoria de Y aquí, X al cuadrado, Y sub Y al cuadrado, y inercia polar. Sumatoria de la inercia, entonces.
Y vamos a determinar entonces inercia. Vamos a revisar esto para que tengamos seguridad de lo que estamos haciendo y comprobemos con el resultado. Estamos tomando los mismos datos. Entonces, inercia para X sería la base de esto, que es 5, por su espesor, que es 1 centímetro, ¿no? Al cubo sobre 12, momento de inercia baricéntrico. 5 por 1 al cubo sobre 12, momento de inercia baricéntrico, más el área, que es 1.5 por 7.5, desde acá hasta acá es 7.5, ¿no? ¿Está bien? 7.5 no es al cubo, aquí está al cuadrado, ¿está bien? Cuadrado, área por distancia al cuadrado. Todo eso por 2, porque es 1 y otro, 2. Bien. Y la otra inercia sería para este aquí, es baricéntrica, base 1 por altura 15 al cubo sobre 12. 15 sobre 12. Está bien. Más el área por distancia al cuadrado. A ver. Creo que no tiene sentido esta vez. Estamos atacando para inercia en X. ¿Cierto? Inercia en X está en el baricentro de esta sección, este es X. Y no deberíamos tener la condición de área por distancia al cuadrado. No tendría por qué aparecer. Aquí estamos para X. 1 por 15 al cubo sobre 12 nomás. Ah, no está apareciendo. Yo estaba confundiendo con esto. Esto es lo que estamos haciendo recién. Está bien. Y X entonces. ¿Resulta cuánto? Ah, lo tenemos aquí abajo. 844. Eso sale. Está bien entonces. Ahora nos situamos con el eje en Y. Y, ¿qué va a ser Y? Para Y va a ser la base por altura al cubo sobre 12. 1 por 5 al cubo sobre 12 es el baricéntrico para esta. Más el área por la distancia entre baricentro de un grupo, del grupo y el baricentro propio. Entonces sería, como aquí es 4, y tendríamos entonces 2,5. 4 desde aquí hasta aquí, ¿no? Tendríamos 2,5 la mitad de esto. Entonces sería 2,5 menos 4, ¿no? Así es. 4 es desde aquí hasta acá. Y tenemos 2,5 al baricentro de esto. Así es, ¿no? La distancia entre ejes 1.5. ¿Cierto? 1.5. Entonces tenemos más área por 1.5 al cuadrado. Todo eso multiplicado por 2. ¿Bien? Este y este. Ahora, más 15, el baricéntrico para este. Nos situamos acá. 15 por 1 al cubo sobre 12. Eso es el baricéntrico para este eje. Más el área por la distancia esta, para llevarlo al baricentro. Y este baricentro está a 1 metro, a 1 centímetro. 1 por 15. ¿Está bien? 1. Estamos hablando de inercia en Y. 15 por 1 al cubo sobre 12, más área 15 por 1 por 1. 1 por 15 por 1. ¿Está bien? Al cuadrado. 60. Sí, 59.60. Ya, 60. Y la inercia polar, entonces sumamos ambos. 904. Perfecto, 904. Está ok. Ahora ya no nos queda más que determinar las correspondientes tensiones en un elemento unitario que hemos agarrado acá en esta posición, que estamos suponiendo que es el máximo esfuerzo que se da en esa posición. Podemos comprobarlo después sacando para este otro extremo tal vez, ¿no? O para este de aquí abajo.
pero seguramente que este y este van a ser iguales, van a dar iguales, ¿no? Ya, entonces entendemos que el elemento que estamos para analizar es este, que tiene una coordenada ya desde el baricentro, por nuestro eje ya lo estamos trasladando ahí, desde el baricentro tiene una coordenada de 4 acá, y para arriba sería 7.5, ¿no? ¿Bien? Sí. Ya, 4 y 7.5. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta ahora. ¿Qué va a ser lo que sacamos? Cuando unimos este punto con el baricentro de este centro, el centro del elemento que estamos tomando, de 1 por 1 centímetro, graficamos esta línea, esta distancia. Pero si tiramos la perpendicular a eso, vamos a tener la tensión que estamos equilibrando, que va a equilibrar el sistema desde ese punto. Y así es entonces que va a aparecer esa tensión, que lo vamos a llamar F1 de X y F1 de Y en sus componentes. Y aquí vamos a tener una tensión de corte que va a ser igual al cortante RA dividido entre el área de la soldadura. Y es lo mismo que hemos hecho antes, ¿eh? Y entonces vamos a tener ya directamente los valores en esta tablita. Como quiera que ha variado nuestra excentricidad, me parece nuestra carga es la que ha variado. 1720 acá. Este es otro ejercicio el que se ha hecho ahí. 1720 es la reacción media. A, B, aquí estamos poniendo la distancia de penetración de la soldadura. La excentricidad creo que coincidimos que sea lo mismo. A ver, 11.50. Entonces el momento será el que va a diferir ahora. ¿Cuánto es el momento? Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar de nuevo qué representa ese vector perpendicular a la distancia? Por favor. Ya. Y estamos hablando de que lo que equilibra el sistema, una serie de áreas, digamos, que vamos sacando acá, pero el que nos interesa es más esforzado. Y este va a estar esforzado de la siguiente manera. Vamos a sacar su componente en X, su componente Y. Su resultante de esto es una fuerza, o digo, una tensión que es perpendicular a este eje, que une los baricentros. Y esa es la equilibrante al momento, una parte, digamos, de toda la sumatoria de esto, ¿no? Que equilibra al momento. Pero la resultante la sacamos con esta fuerza que se añade, que es el corte, más esta que es la proyección de la otra, al cuadrado, más esto al cuadrado va a ser la resultante roja ya. Esta resultante roja es la que nos sirve para determinar el diámetro de la soldadura. Entonces aquí estamos con eso, en ese afán de determinar las proyecciones F1 de X y F1 de Y. Pero para eso necesitamos tener el momento, obtener el momento. ¿Cuánto es el momento? 19.780. Pero eso es 19.700 kilopascales por centímetro, ¿no ves? Sí, por centímetro. Por centímetro. Entonces aquí ponemos eso. ¿Qué vamos a hacer? Este 904 es esto. Y esta es la coordenada. Esto es lo que modifica. 19.780. Eso es. Ese es el momento. Y esto es igual. Y si hacemos las operaciones, tenemos resultados acá. A ver, veamos cuánto. ¿Qué por 4 dice? Porque cuando es coordenada, que es la proyección en Y, en X lo que tenemos que poner. Y X es justamente 4. Desde aquí hasta el baricentro es 4. ¿Viste? X1 es 4. Y Y1 es 7.5.
Ya tenemos entonces este valor. ¿Cuánto es? 87.5. Es F en Y, ¿no, ingeniero? Y es F en X. Este es para Y, ¿no? Sí. Cuando es Y, ponemos acá X. Así es. Es que F1 dice F y X, ahí es F y Y, ¿no? no, ya, F1 y Y, sí. También trabajamos sacando el F sub E. Bueno, ya está. Este F1 de Y. Igual. 675 dice. Ya, ahora F1 de X entonces. ¿Qué va a hacer? Cuando es X acá, hay que multiplicar el momento por Y. Entonces sería 19.780 por 7.5 sería. Centímetros. Dividido entre 904. Tenemos resultados para F1 de X. 164. Ya, son tensiones, ya. Ahora este es el cortante. 1720. Dividido entre el área de la sección de soldadura, toda el área. Sacamos resultados. 69. Ahora sí. Eso podemos trasladarlo aquí para que esté más visible todo. Y X y Y, entonces vamos a cambiarlo acá, son otros valores. Y X 844. Y Y no cambió, está bien. Lo mismo, esto también, lo mismo. Aquí cambia. F1 de X es 191. No, 164, esto no vale ya, ¿no? Aquí lo había determinado antes F1 de X, yo lo estoy determinando. Aquí está. Vamos a corregirlo para dejarlo ahí. 1720. ¿Qué cambiaba ahí? 7.5 pues 900. 5 900. Esto cambia ahora aquí. 164. Ingeniero, disculpe, FB es igual a la reacción dividida entre el área de soldadura. Sí, de área soldadura. No lo teníamos ya arriba, dice esto. Ya está. Ya lo teníamos arriba. Con eso sacamos resultante, ¿no? Sí, con eso sacamos resultados. Va a estar mejor ahí. Y este ¿sale cuánto? ¿69 está bien? Sí. Ahí está. La resultante sale 227. Sí. Ya, Entonces, 200. 27. 27.
Eso es 226. Aquí vamos a corregir. Entonces, F1 de X es 164. Y F1 de Y es 87.5. Eso es. Y tenemos el FB. FB es 69. Para eso sacamos una resultante que sería el Y con esto sumado al cuadrado más F1 de X al cuadrado y raíz cuadrada, ¿no? ¿Verdad? ¿Se lo hizo? Sí, así. Sí, eso sale. Ya. Entonces ahora sacamos el espesor. 0.24. El espesor lo sacamos de esta manera, entonces. Dos controles decimos. Uno sería 1.4 por 227 más o igual, esto para que sea fuerza por 1 centímetro cuadrado que estamos considerando el área donde está aplicada acá. 1 por 1, 1 hemos llamado esto. Y cuando despejemos nuestra incógnita va a ser T', entonces va a permanecer la longitud, pero el espesor es el que modifica. Ahora sí, tenemos acá por 1 centímetro, por eso, para que tengamos, porque esto nos va a dar en fuerza, aquí también tiene que ser en fuerza. Y 0,90, 2530, T' por 1, a ver, sí, es por 1 centímetro el área, y T' por 1. Aquí habíamos considerado de 1 por 1, pero esto es lo que va a ser en realidad, ¿no? Por la resistencia del material y al corte. Y T' entonces sale 0. ¿Cuánto? 24. 24. Bien, no nos conformamos con eso, ahora vemos si es que no va a romper en la garganta teórica. Y lo que estamos haciendo es entonces comprobar ya esta situación acá. ¿Cuánto espesor necesita para equilibrar esas tensiones que se dan? Y entonces, como es el E7013, el FU es 49.000, o digo 4.900. Entonces ponemos acá, esto sigue siendo la resultante, 200, ¿cuánto era la resultante? 227. Y entonces aquí ponemos 227. Y aquí ponemos por 1 centímetro cuadrado. Y acá ponemos 0,75. 4.900. Esto en realidad multiplica todo. Ya, aquí vamos a poner. Ese dividido es el que me molesta para poner. Pues. Ya está, por el área, por 0,60. ¿Y el T' resulta cuánto? 0.21. 0,21. Ya, eso lo ponemos acá entonces, por una condición y por otra. 0,21. 0,24. Ya, ¿cuál rige de estos dos? Es el mayor, decíamos, ¿no? Porque hace que cumpla el menor también. Pero no nos quedamos satisfechos con eso, nos vamos a comparar con ¿qué referencia? ¿Con qué referencia nos comparamos ahora?
Esto es lo que del cálculo da, ¿no? Con esto estaríamos tranquilos. Pero hay una recomendación en cuanto a espesor máximo y espesor mínimo. ¿Cuánto sería el mínimo que nos recomienda para qué? Es decir, para soldar una placa de 1 pulgada, ¿no? Por eso hemos dado 1 pulgada, o de media pulgada, digo, 1,27. Entonces tenemos que referenciarlo con eso si es que no sobrepasamos ese 1,27. No, de ninguna manera, dice. Pero tenemos más pequeño que 0,24. ¿Cuánto sería el mínimo que tengo que poner? 0,5. 0,5, porque nos vamos acá, si es que no lo sabemos de memoria, nos vamos a esta tablita y aquí entonces nos dice cuál es el espesor. Para 12, 0,5, 5 milímetros. Entonces hemos calculado que era como 2 puntos y tanto, muy pequeña la soldadura, muy grueso el material que está soldando, se va a enfriar demasiado rápido y va a quedar sobretensionada esa soldadura, dice, ¿no? Con tensiones residuales al interior de ella va a estar bien deformada, diríamos. Y eso es lo que se hace. Entonces, Ingeniero, aquí 0,5 es la mínima, decir. ingeniero, Mínima disculpe, soldadura. no entendí la parte de los controles. ¿Por qué lo multiplicó por 1 centímetro cuadrado? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a entenderlo mejor. De principio estamos asumiendo nosotros un espesor. Y estamos asumiendo de que es una línea en el baricentro de esto, pero esta línea define también el límite de nuestra placa. Yo le decía, imagínense que está entrando por debajo un medio centímetro y por afuera está saliendo medio centímetro. Pero ¿para qué esa simplificación que hacemos? Para que no estemos introduciendo el espesor de la soldadura en las distancias que consideramos desde el baricentro. Y entonces esa simplificación nos permite decir que si reducimos esto a como quiera que es 2 centímetros, y habíamos pensado que era 1, entonces no nos va a afectar demasiado el cálculo que tenemos, ¿no? Ya podemos trabajar con 0,5 y hacerlo más preciso en nuestro diseño ahora, porque sabemos que este es el espesor que necesitamos. Pero hubiésemos estado también errando si es que poníamos con el espesor de 2, ¿qué digo? Con el espesor, todo el espesor fuera, digamos, de este límite, ¿no? 1 sí, para afuera. Entonces, esa simplificación hemos hecho. Cuando hablamos de este centímetro acá, voy a tratar de graficarlo de esta manera. A ver, cuando hablamos de este espesor acá, ¿qué vamos a poner? Aquí está, 1 centímetro por 1 centímetro, nuestra base de cálculo. Pero llevado ya a los esfuerzos que están apareciendo, y para controlar ese esfuerzo, solamente necesitamos reducir este espesor a una dimensión menor, porque nuestra soldadura, nuestra capacidad por soldadura, cubre, digamos, esta consideración de acá, y de que reducimos T'. Entonces aquí ese T' lo estamos poniendo en nuestro cálculo. Esto es la parte resistente, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Vamos a buscarlo. La parte resistente. A ver, ¿dónde está? Más arriba, ¿no? Nuestro cálculo que hicimos. Ya, aquí estamos, ¿eh? Aquí diríamos, esto es lo que necesitamos realmente. Esto es lo que hemos supuesto, ¿no? Y esto es lo que necesitamos. Y es por eso entonces que resulta esta dimensión, que esto estaría exagerado, dice, pongamos una dimensión menor porque la soldadura, o digo, la capacidad por soldadura está garantizando de que podemos hacer una reducción del espesor. ¿Era eso tu pregunta? ¿Por qué tomamos 1 centímetro y por qué no? Sí, ingeniero. Gracias. Muy amable. Así, es situarse así, de decir, esta es la parte solicitante.
Y esta es la parte resistente, ¿no? Va a depender de los materiales que pongamos. Ya, eso es. Entonces, de esa manera ya hemos hecho ese ejercicio que se refiere a nuestro... ¿Qué podríamos pensar de esto? Que tal vez, me olvidé decirle, que tal vez podíamos hacer una reducción de la dimensión de la penetración. Podríamos hacer como nos dio un pequeño espesor, podríamos decir tal vez con 4, otro intento, con 4 centímetros de penetración va a estar bien. Así nos ahorramos entonces placa. Pero está bien aquí, pero hay que subirlo a 5 centímetros la soldadura por esa necesidad. Entonces podríamos intentar otra solución con 4 centímetros y si pasa, está ok, sirve nuestro resultado. A ver, vamos a ver qué otra cosa más podemos hacer aquí. Ya tenemos 2 tipos de soldadura. Analizado 3 tipos en realidad de soldadura. Lo que acabamos de hacer. Esto es lo que hemos hecho también en lo anterior con perna. Y esta sería otra variante, es decir, que no soldemos acá y veamos si es que solamente ese par de soldadura es suficiente. Entonces, para que ustedes lo hagan, vamos a darle este ejercicio. Digamos que el ejemplo anterior lo ponen en limpio, el anterior, pero hacen la opción de quitarle 1 centímetro, ¿no? ¿De dónde está aquí? Eso va a ser para tarea. Creo que está. Bien. Entonces, esto, si hemos considerado 5 centímetros, ahora ustedes van a poner para 4 centímetros. 4 centímetros, a ver si es que les da con 4 centímetros. Pero después pueden hacer la consideración en una segunda opción, es decir, vamos a eliminar esta parte de 15 y lo dejamos con 5, ¿no? 5 y 5. A ver qué pasa, si es que también nos sirve. Esos 2 ejercicios van a hacer en uno, 2 en 1. ¿Los puede repetir de nuevo, por favor? Ya, sería el mismo ejercicio anterior, ¿no? No sé si los datos están acá. Este de 10. Este mismo, ¿no? Que nosotros hemos considerado ciertas dimensiones acá, como ser, lo mantienen ustedes esto, Ya. la excentricidad, esto vamos a modificarlo porque sería 4 centímetros acá, 4 ya. Ya no 5, ¿no? 4. 4. ¿Y el alto? Sacan igual 15 queda. Ya. O sea, ahí no, ¿qué vamos a poner entonces? Que la dimensión para su ejercicio va a ser A y B. ¿Dónde están A y B aquí indicados? Ahí abajito a la izquierda. Ahí abajito a la izquierda. ¿Cuál es abajito a la izquierda? Ahí a la izquierda. Más abajo. Aquí, ¿no? Ahí E5. está, sí. Ponen B igual 4, entonces. Vamos a poner. Nada más que esa es la modificación. A ver, ¿qué espesor de soldadura nos sale? 4 centímetros. Una opción, ¿no? Una opción de solución. La otra sería para un ejercicio. La otra sería que pongamos una soldadura más larga acá, sí, pero sin esta. Entonces sería E igual a 8 centímetros. Todo lo demás sigue, ¿no? Pero si este B es 8 centímetros, desaparece esta A. A0 vamos a poner.
O sea, en ese lado no se suelda, ¿no, ingeniero? No se suelda, sí. Ok. La soldadura sin soldadura. Ya está, con eso tenemos más que suficiente. Estos dos, entonces. Pero presentan también este de referencia que sea esta que hemos resuelto y acá, y que les sirve de guía. Ya. Vean si el ordenamiento que hacen mejora esta situación, porque aquí lo tengo yo, el corte tan metido, podría ser otra casilla, por ejemplo, para corte, ¿no? Esto tal vez no se justifica, F1, X, F2, de que vayan juntos, pero FB tal vez nos confunde, podríamos ponerlo en esta otra casilla porque hay espacio aquí para insertar. Y así de tal manera que esté más explicado el problema. ¿Qué otra cosa, no? Ustedes pueden mejorar eso. Listo, pues entonces eso sería para por ahora. Y no vamos a fijar una fecha de examen cuando la plataforma esté en funcionamiento. Desde que una vez que ponga en funcionamiento, si es mañana, tal vez una semana nos damos para nuestro examen. Porque hay que hacerlo a través de la plataforma, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el examen, ingeniero? Hasta todo lo que avancemos, pues. Ya. Ingeniero, íbamos a hacer ejercicio en RAM. Ejercicio en RAM vamos a hacer la próxima clase. Ingeniero, los Vamos a prácticos hacer, creo que puede vamos a habilitar hacer más tiempo. una cercha y qué más podemos hacer. Y tal vez podemos dar inicio al proyecto de coliseo que tenemos, ¿no? Porque ahí también entra estructura de cubierta y podría ser coliseo. Una cercha y coliseo si tenemos tiempo. ¿Ya? Ingeniero, Sería, alisten tareas, su herramienta para la próxima clase entonces. ¿Qué dice? ingeniero, las tareas sería que pueda dar un poco más tiempo para presentar. ¿Cuál es? ¿Ya unas que ya se vencieron el plazo o qué? Sí, yo lo tengo hecho. A ver, voy a preguntarle al ayudante cuántos han presentado y todo aquello. Ya, ingeniero. Ya, y para que se les amplíe, lo que importa es que cumplan también con su deber ciudadano. Listo, pues entonces. Pónganos 100 a los que presentamos antes. Claro. ¿Verdad? Ya, Yo seguro. le creo a Brendy. Hay que darse más tiempo entonces. Eso de irse al límite siempre trae consecuencias. Solo dio 3 horas para subir, ingeniero. Unos ejercicios estaban inconclusos y... Por eso le vamos a abrir para que ustedes puedan presentar antes del examen, pero lo que interesa es que hagan las tareas para que repasen y en el examen no copien, porque ya tenemos experiencia de 2 semestres de cómo eludir las copias ahora. Entonces, prepárense también para preguntas sueltas así en oral, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a irlo conociendo, a ver cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Qué oral, por ejemplo? Podría preguntarle cómo determina el módulo elástico, ¿no? Cómo tienen que saber ustedes responder a aquella situación, ¿no? O cómo determina el módulo plástico, ¿no? Tienen que saberlo. No hay cómo evitar, digamos, ese conocimiento para resolver los problemas. Listo, pues, nos vemos entonces, jóvenes. Ingeniero, disculpe, cuando se habilite la plataforma, ¿será que puede subir el libro práctico, por favor, ya que estamos cerca del examen? Pero el libro práctico estaba en la plataforma, entonces, ¿por qué no lo...? Está el teórico solamente, ingeniero. Sí, exacto, Ya. ingeniero, solo el teórico. Otro, Ya, está incompleto. ¿Ah? ¿Cómo dice? Si usted tiene la